Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto le dan unas palmas a Él? ¿Qué piensa usted cuando le dicen que se cuide de usted mismo? Mis pensamientos, ¿qué más? Somos buenos para creer, pero no para creerle al Señor, ¿cierto? Quizás, puede ser. Pero algo bien importante y es que cuando Pablo nos dice que somos salvos de la ira de Dios, realmente somos salvos de Dios. Y por eso la advertencia o el consejo o la petición, no sé cómo lo ve usted, porque yo lo veo más como una advertencia de cuidarnos de nosotros mismos. Porque sabemos, o más bien creo que tenemos que recordar de que somos salvos de Dios y lo que necesitamos entender es que realmente somos salvos de la ira de Dios. Si el Señor no se hubiese presentado en nuestra vida, porque tenga presente de que Él te encontró a ti, Él me encontró a mí y no nosotros a Él. Entonces cuando Él nos encuentra, nos está salvando de sí mismo, de su ira. Si no fuéramos salvos de Dios, estuviéramos ya condenados. Es por eso que entonces somos salvos de Dios, pero somos salvos por Dios. Y quiero que entienda bien esto, porque de aquí es donde viene todo lo que Pablo nos quiere decir, o lo que la Escritura nos enseña más bien del cuidarnos de nosotros mismos. Porque la parte que se nos olvida mucho es que somos salvos para Dios. Dios nos salva de Él mismo y nos salva por Él. Pero a nosotros se nos olvida de que somos salvos para Él. Y lo dejamos hasta ahí. Si Dios no nos salva para que vivamos, Dios no nos salva para que usted y yo hagamos lo que queramos, en pocas palabras. Él no nos salva para que sigamos viviendo a nuestra propia voluntad, para que sigamos desarrollando nuestros propios planes. No, no es la manera en que Él quiere salvarnos. Por eso la palabra nos dice que nuevas criaturas somos. Y si somos salvos por Él y de Él y para Él, entonces no podemos seguir haciendo como a nosotros nos parece. Como mejor nos parece. Porque no hay nada que usted y yo hagamos y nos parezca mal. Siempre lo que hacemos, y por eso cuídate de ti mismo, y está bien los pensamientos de qué es lo que estamos escuchando, qué creemos. Tenemos que tener cuidado de todo esto, porque es que es la manera en como Dios quiere que seamos su posesión, que seamos solo para Él. Por eso es que Él dice que Él es celoso. Él no quiere compartirnos con nadie. Y si usted y yo creemos en eso, entonces es cuando tenemos nuestra salvación garantizada. Y por eso es que, como hablábamos el domingo, necesitamos esa fe que inquebrantable. O sea, permanecer sin importar cuál sea el tiempo y el momento, pero teniendo la plena convicción, la plena certeza de que es que soy por Él, para Él y con Él. Si tenemos estas tres características, por Él, para Él y con Él, ¿en dónde se nos escapa el hacer nuestra propia voluntad? Dios no solo es la fuente de todas las cosas, sino que las mantiene unidas. Él sustenta todo lo que existe. Él está activo y presente en la obra de mantener el universo en funcionamiento.
todas las cosas que existen continúan a través de Él. Por eso tu universo, nuestro universo, tiene que cambiar. Cuando realmente estamos cuidando de nosotros mismos porque ya hemos sido salvos por Él. Si seguimos viendo con los mismos ojos, entonces simplemente hemos creído creerle, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Y es allí donde su palabra nos dice, Él tiene el poder, Él, no usted ni yo, Él tiene el poder para llamar lo que no es como si fuera. Por eso Él te ve a ti y me ve a mí a través de los ojos de su Hijo, para poder vernos como ese producto terminado y no como hoy somos, porque si no ya hubiésemos sido consumidos, porque Él es muy claro cuando dice que la paga del pecado es... Pero como tenemos el Espíritu de Dios, que es el que forma el escudo, por eso su gracia nos está guardando. Pero llegará el momento donde el Espíritu de Dios será tomado y volverá. La gracia será quitada, pero su ira descenderá sobre la tierra. Esperemos que para ese día no estemos. Porque ahí donde dice la Escritura, y será el lloro, donde queremos morirnos, pero aún la muerte va a huir de nosotros. En donde ya le queremos buscar, pero no lo vamos a hallar. En donde tocaremos y ya no habrá quien abra. En otras palabras, todo lo que existe ha sido creado para los propósitos de Dios. Usted y yo fuimos creados desde antes o concebidos, o Él nos vio, nos formó antes de la fundación del mundo, pero porque ya tenía un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque hoy no tenía nada que hacer. Por eso, cuando usted, como vengo diciéndole, dice que el Señor conoce su corazón, téngale miedo, no temor a esas palabras. Porque le está diciendo o le está justificando a Él lo que usted no quiere hacer, que Él ya te mandó a hacer. Porque al Señor no le ganamos con buenas intenciones. Caín tenía muy buenas intenciones. Eva, cuando se comió la fruta, tenía buenas intenciones. Todos los que pecaron, no pecaron simplemente, vamos a ver qué hace Dios cuando pecamos. Por eso el Señor dice que quiere que el impío aplique el arrepentimiento, porque Él no quiere que el impío se muera. Pero tiene que morirse si no se arrepiente. Entonces, creados para el propósito de Dios. Y si usted y yo nos alineamos a ello, entonces reflejaremos su gloria. Por lo tanto, no existe nada que no sirva a su gran plan y a su propósito para todas las cosas. Romanos capítulo 8. Todo sucede para bien. ¿Para quiénes? Para los que le aman conforme a su propósito y su llamado. Entonces la pregunta es, si el origen, si el camino y el fin, origen, camino y fin, es de Dios, ¿quién de nosotros o quién de la raza humana, de quién más bien nos debemos de cuidar? ¿Quién es nuestro mayor adversario? ¿Quién es nuestro mayor y peor enemigo? Por eso necesitamos un espejo. Y este es el mejor espejo. Para poder mirarnos
a cara descubierta. ¿Sabe cómo traduce el original a cara descubierta? Desnudos. Para que podamos darnos cuenta quiénes somos. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos hecho con lo que nos han entregado? Porque si el Señor te entregó, no es porque Él desconoce quién eres tú. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, quiero que me acompañes ahí, del verso 10 al verso 14, vamos a leer. Y yo tengo la versión lenguaje actual. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Y quiero que prestemos mucha atención a estos 4 versos. En esta versión lleva el nombre de Timoteo, la Reina Valera no lo tiene en el verso 10. No sé si en la traducción viviente. ¿Sí lo tiene? ¿Tiene Timoteo? No. No título, no. Sino él como inicia. Inicia, pero tú, Timoteo. Le hago a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas. Mire Pablo cómo empieza. Mi manera de vivir y de pensar. Y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. ¿Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Raye eso ahí en su Biblia, para que cada que sufra diga por Cristo, pero que de verdad sea por Él y no porque usted está desobedeciendo. Verso 13. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. La pregunta que te tienes que hacer es, puedes sentarse, mi hermano. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿tú sabes de quién has aprendido? ¿Quiénes te han enseñado? ¿Los conoces tal cual como Pablo se le presenta o le hace la observación a Timoteo? Porque Pablo estaba hablando de sí mismo. Y le estaba diciendo en otras palabras a Timoteo, si algo tienes en contra de mí, dímelo ahora mismo. Los teólogos dicen que la segunda carta a Timoteo es una carta pastoral, que es una carta dirigida al pastor o a los líderes de la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo con ello. Porque aunque le habla mucho y la exhortación es directamente para Timoteo y todos los líderes de la iglesia, lo que tenemos que darnos cuenta es que todos y cada uno de nosotros, tanto los líderes como los no líderes, estamos propensos a ser engañadores si no lo somos ya. Pastor, pero ¿cómo así que yo no soy engañador? No me diga eso. Ojo, cómo interpretamos las escrituras. Que lo hacemos a nuestra propia conveniencia. Y hemos dicho, Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada.
Si Dios dijo y usted no está obedeciendo, hey, téngase fino. Porque es que Dios sabe lo que pasa contigo. Dios no es, ay, verdad, yo me acordé que usted trabaja. Jamás te va a decir eso. La escritura dice, el Señor se acordó de Job, pero no fue que se le olvidó. No fue que se le olvidó el término, se acordó, no fue que se, ay, ¿verdad que ese hombre está por allá en esa inundación? No, no. Ah, ve, de Noé. Esos viejitos los confundo yo, parecía que fueran mellizos. Noé, él no se él cuando dijo, se acordó de Noé, no está diciendo que se le olvidó. Por eso cuando el Señor te hable, y ojo, iglesia, estamos nosotros inmunizados con la frase Dios me dijo. Y por eso, como estamos inmunizados, cuando llega Dios me dijo, ya no creemos. Cuídate de ti mismo. Cuando nació el virus, cuando nace el COVID, todos empiezan a coger, o los médicos, científicos y demás, empiezan a coger del mismo bicho para poder crear la vacuna. Como no sabían con qué se estaban enfrentando, por eso vacunaron a muchos como 7 veces. No sé cuántos de ustedes se dejaron vacunar con todo eso y tenían, no sé, mi papá ya iba por allá como, ya no sé para cuánta, y yo, papá, ¿y cuánto va a poner? ¿Cada cuánto hay que poner eso? Pero ¿a quién le estábamos creyendo en ese momento? Entonces, ojo, cuando usted y yo nos inmunizamos contra algo, ese algo ya no hace o no tiene el mismo efecto en nuestra vida. Cuando usted se inmunizó contra el COVID, entonces a usted le daba COVID o le va a dar COVID, pero simplemente ya no va a tener los síntomas exagerados como se tenía cuando no estaba inmunizado. Cuando usted se inmuniza contra el Dios me dijo, ya usted no cree cuando Dios dice. Y ahí es donde Pablo nos dice, cuidado de ti mismo. Si leemos el verso 13 de la segunda carta a Timoteo, ahí mismo, ese capítulo 3, en la Reina Valera, dice de la siguiente manera, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, por eso te decía, ¿cómo interpretamos nosotros la Biblia? ¿Y siendo inmunizados o con la libertad que nos dio el Espíritu? Porque de lo contrario, usted es un engañado siendo engañador. Porque usted interpreta su manera y le enseña al otro su manera. O sea que el que escuchó de usted es engañado. ¿Cómo dice el Señor? Jesús, nuestro Señor Jesucristo decía, ciegos guiando ciegos. Yo por lo tengo lentes bonitos. Ciegos guiando ciegos porque no saben para dónde van. Porque tomamos la escritura y la movemos como mejor me apetece. Simplemente porque te he venido diciendo, queremos legalizar el pecado para que no sea pecado desde mí. Y por eso te lo he dicho, el pecado es pecado cuando toca y aun cuando no toca las puertas de tu casa. Sigue siendo pecado. Entonces diremos, entonces nosotros ¿cómo identificamos
a esos engañadores o cómo me doy cuenta que yo soy uno. Y es ahí donde nuestra comunión, donde nuestra relación en el lugar secreto con Dios nos va a dar el entendimiento, la sabiduría para que usted y yo podamos aprender si somos o a quién tenemos a nuestro alrededor. Recuerden la palabra que nos dio la hermana Lorena: huya de ellos o de estos engañadores. Pero ahí, ¿qué vamos a hacer si el engañador soy yo? ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo vamos nosotros? Pero tenemos que ir allí. Tengan presente que el Señor Jesús dijo: entren al aposento, cierren la puerta. Y allí, cuando cierren la puerta, hablarán cara a cara con el Padre, porque lo que se hace en secreto será recompensado en público. Y usted y yo, bueno, usted y yo no, otros queremos recompensa, pero no queremos secreto. Usted y yo queremos recompensa, pero no sabemos sembrar. Una vez alguien me decía que veía aquella imagen y cuando la vio por primera vez cayó tirado al piso diciendo: esa sola foto ministró mi corazón. Él ve a esa mujer caía rendida a los pies del Señor. Yo me hacía la pregunta y decía: ¿cuánto me acostumbré yo a ver esa foto que simplemente no me rindo a los pies del Señor? Que estoy esperando que me digan: arrodíllese, póstrese, humíllese para poder hacerlo. Cuando tiene que venir es de aquí. Cuando soy yo el que tengo que sentir. Cuando soy yo el que tengo que saber de quién he aprendido. Porque es lo que Pablo le dice a Timoteo: después de todo, conocen muy bien a quienes te lo han enseñado. ¿De quién has aprendido? ¿Qué tanto conoces a quien te está enseñando? ¿Qué tanto conoces de quien estás aprendiendo? Ahora, no solamente me mires a mí, porque, pastor, yo usted, no, están hablando, ¿cuánto conoces de esto? ¿Cuánto conoces de esto? Porque no es el hecho de leerla, porque el Señor no nos manda a leer la palabra, Él nos manda a escudriñar la palabra. Entonces usted puede leérsela, pero simplemente te leíste un libro más. Ayer estábamos en una conferencia y era con un médico, y el médico decía: para que no te dé, o para tener un menos porcentaje de que te dé Alzheimer, ¿cierto? Le hace mínimo 2 libros al año. Mínimo. Oiga, y no somos capaces de leernos 2 libros al año. Yo siempre que regalo libros le digo: deme el resumen para darle otro, y nunca he llegado con el resumen. Yo me imagino que se les olvida, para no decir que es que no lo leen. ¿Sí o qué, Lucas? Vino a chicanearme aquí que ya había leído el cuento y nada, la pena pregunté, salió por acá a leerlo y no volvió, vean. Después de todo, conoces muy bien a quienes te han enseñado, dice Pablo a Timoteo. Mi hermano, no podemos nosotros caer en la costumbre del mundo, dentro de la iglesia o dentro de mi relación con Dios, de querer legalizar el pecado. Porque cuando yo he sido salvo por el Señor, soy salvo de Él, por Él, pero para Él. Entonces, si yo no cumplo ninguna o una de las tres,
Usted dice, ay, si yo soy salvo de su ira, soy salvo por Él, pero no para Él, se anulan las dos. Porque recuerde que el Señor es integral. O es todo o nada. Él no quiere el 90% de ti. Él quiere el 100% de cada uno de nosotros. Por eso dice que el que se hace amigo del mundo, usted se preguntará, y yo espero que así sea, ¿por qué está sucediendo todo esto hoy? No es porque el fin de los tiempos. Es por la dureza del corazón del pueblo, no de los de afuera, sino la dureza del corazón de los de adentro. Hay mucha vanidad y mucha confusión. Vivimos en medio de la vanidad y en medio de la confusión. Y cuando hay mucha vanidad, el engaño crece con mucha facilidad. Es como ese matorral, la maleza. Usted arranca eso del solar y eso vuelve, pero ¿quién volvió a sembrar esto? No, eso vuelve y sale. Peor que las cucarachas, que usted con ellas para afuera, ellas, yo no me quedo, yo de aquí no me voy que esta mañana. Y esto es lo que está pasando, iglesia. Si nosotros miramos quizás una área que no nos gustaría mirar mucho, no nos gusta mirar mucho, pero que debemos mirar, y es el área de la política. En la política encontramos muchos malos gobernantes o engañadores, como lo describe la palabra. Y dice uno, pero ¿qué pasa? El pueblo los sigue eligiendo. Son unos malos, son unos engañadores, pero el pueblo los sigue eligiendo. ¿Y sabe cómo es la justificación del pueblo para considerar que está haciendo bien? Cuando tiene dos malos, escogen el menos malo. Y con eso dijeron, yo no voté por ese, yo voté por el otro, pero otro también era malo. Ah, pero es que era menos malo. Y entonces con eso estamos limpiando nuestra conciencia creyendo que estamos haciendo bien. Eso es vanidad. Y eso es confusión, porque siguen engañándonos y siguen haciendo cosas. Siempre he dicho, el ser humano, la humanidad tiene mucha fe, mucha. Por eso es que le prenden velas a cualquier chocolate que se riega por ahí, alguna cosa. Le prenden y le dan la devoción. Pero lo que pasa con la humanidad es que no saben dónde poner su fe. Tienen fe, pero no saben dónde ponerla. Y en el primer golpe de vanidad o de confusión, ahí colocan su fe. Lo triste de esto es no que sean los de afuera. Lo triste de esto es que son los de adentro. Esta semana volví a escuchar que muchos dicen que se acerca un mes muy difícil para el cristiano. Y yo vuelvo y digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un mes difícil para el que ya es salvo? Y a mí me queda ahí la interrogación, ¿será que son salvos? Y leía por ahí un estado, un comentario, no sé, de un pastor conocido, que él decía, pero véalos, no disfrazan a los hijos, pero arman el arbolito en Navidad. Entonces peleamos con una cosa, pero legalizamos para hacer la otra. No, la misma escritura nos enseña diciéndonos al pan, pan, y al vino, vino, algo que es pecado, es pecado. Romanos capítulo 12 dice, no vivan conforme las costumbres de este mundo. Y la costumbre es el día de los muertos, el día del nacimiento de Jesús, supuestamente. Las costumbres es todo lo que este mundo se ha inventado por comercio. Que los que estamos dentro no lo comemos enterito, porque es que es muy lindo, porque cada año le hago con esto a uno y justificamos todo. Cuídese de usted mismo porque es un engañado engañando a otros.
Mi papá tenía la penca sábila atrás de la puerta. Y como mi esposa fue y le dijo que para qué eso y todo eso, entonces él la quitó de ahí para que ella no la viera y la puso por arriba en el tercer piso. Y mi esposa, que tiene ojo de águila, se la pilló una vez que bajaba del tercer piso. Amor, venga. Mira, papá, ¿dónde montó eso? ¿Cómo me montó por ahí? Le dije, papá, venga, papá, venga. Y lo llevé para allá. Y le hice lo mismo que me dijo mi esposa. Oiga, ¿usted cómo me montó por ahí? Papá, ¿eso para qué? A mi hijo, eso no sirve de nada. ¿Y para qué tiene eso allá? ¿Para qué tiene eso allá? Eso no sirve. Ya no la tiene, ¿cierto? Se le secó. No mentiras, creamos que la quitó. Entonces, no sirve, pero seguimos haciendo. Y listo, yo digo, mi papá no conoce al Señor. Pero los que conocemos, ¿qué? O los que decimos conocer, ¿qué? La escritura es clara y dice, el que no cree en el Señor Jesús ya tiene. Está condenado. Entonces, haga o deshaga, deje de hacer o no, ya está condenado. Pero de nosotros que decimos tener a Jesús, de nosotros que decimos pertenecerle a Él, ¿qué? Por eso es que no sabemos si somos o no salvos. Por eso es que no creemos en que tenemos la salvación garantizada. Pero porque se nos ha olvidado ir al secreto. Porque es que el mejor pastor. Oiga, yo creí una vez en ese cuento, ayer se lo decía en esa conferencia, lo decía el médico. Yo muchas veces creí en ese cuento que uno aprendía inglés durmiendo. Póngase los audífonos, cuando se llamaban, ¿cómo era? Walkman, ¿cierto? Eso fue ayer. Yo tengo 18, no me hagan cuenta, pues que me lo heredaron. Los de la era de cristal no saben qué les estoy hablando, ¿sí? Sí. Ay, ya dice que no ve. Bueno, como nosotros éramos más delicaditos que ustedes hoy, nosotros usábamos unos audífonos de aquí, pero chiquito, aquí nada más en la oreja, no así como los que usan hoy así para orejones, no. Hoy yo digo, ¿para qué esos audífonos tan grandes ahí? Quedan como topollillo ahí. Entonces eso, y se conectaba a un radiecito que le podía poner cassette y todo. Así. Y para que no se acabaran las baterías, entonces el lapicero era el rebobinador. ¿Les tocó o no? Mejor dicho, vayan a internet y diga Walkman, y a mí mismo les sale, listo, para que lo conozcan. Pero entonces, decían que uno aprendía inglés poniéndose los audífonos y acostándose a dormir, que porque el cerebro, que yo no sé qué. Y yo más de una vez me acosté con eso y eso se dañaba, pero yo no aprendía nada. Oiga, y así hoy hay cristianos, y déjenme ponerle comillas, cristiano entre comillas, porque todavía creemos que podemos acostarnos con los audífonos escuchando la audiobiblia y vamos a aprender. Ay, yo soñé. Sí, con el tallón que le estaban teniendo en los oídos o audífonos. Entonces, mis amados, no se engañe usted mismo. Como Pablo nos dice, cuídese de usted mismo y de la doctrina que está absorbiendo. Cuando usted no entienda algo, yo espero que por ahí hay una persona que no sé quién es, me hizo mero comentario de la predicación del domingo y yo le respondí y espero que me vuelva y me responda y sigamos una buena conversación ahí y aprendamos los dos. Pero ¿qué entendió él? Porque empezó a hablarme de un montón de cosas. En pocas palabras me estaba diciendo que estaba predicando herejías
Y yo le decía, pero ¿en qué te basas? Mira, la escritura dice esto y dice aquello. Y le respondí, y vamos a ver si me vuelve a responder. Pero qué chévere. Porque eso nos tiene que llevar a realmente qué estamos escuchando. Yo cuando escucho una predicación no la entiendo, vuelvo y la escucho. Para poder saber hasta dónde he comprendido bien. Ahora, si escuchamos una predicación y somos duros para aprender y no tomamos nota, más difícil va a ser para aprender. Pero cuando revisamos nuestros apuntes y tenemos la oportunidad de volver a cerciorarnos a través de la palabra, a través de la escritura, entonces se nos abre el panorama. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídese de ti mismo y de la doctrina, de la palabra que está recibiendo. Por eso este es el consejo. Y es el consejo no solo para Timoteo, sino para nosotros, porque si no estamos alertas, será muy difícil que podamos cerrar la puerta de todos los frentes en nuestra vida. Y el enemigo, si no entra por un lado, se te va a querer meter por otro. Y por eso usted, como buenos atalayas, usted y yo tenemos que estar pendientes no solamente de donde van nuestros ojos, sino de la perspectiva que tenemos hacia los extremos y los lados. Por eso es que el centinela o el celador no se puede dormir. Pero si usted y yo nos dormimos de nosotros mismos, entonces terminamos siendo como. Por eso es que usted se duerme y despierta diciendo amén, amén, amén. Pero amén ¿a qué? ¿Qué fue lo que te susurró por ahí alguien y dijiste amén? Si usted y yo no cuidamos de nosotros mismos, entonces nos vamos a confiar. Y no vamos a saber qué hacer o hasta dónde llegar. Y es ahí donde el Señor nos está diciendo, cuidado con aquellos que se creen estar firmes. Tengan cuidado. Porque creemos muchas veces, yo ya me la sé, ya me dijeron eso. Créame que si estamos 20 años más nosotros aquí, el Señor no ha venido por nosotros, ha mandado por nosotros. Vamos a volver a escuchar predicaciones de las mismas citas bíblicas. Y si escuchamos de las mismas citas bíblicas, entonces tiene que estar alerta para que usted pueda pesar. Esta que me habló y hoy que me va a hablar. Y no, qué pereza, otra vez lo mismo. Sin siquiera saber. Porque, ojo, el Señor, ¿a quién fue el que le dijo? No te desecharon a ti. ¿A quién? ¿A quién? Déjenlos que ellos piensen. Samuel se puso triste. Y el Señor le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Entonces cuando usted dice, qué pereza predica el pastor Robinson, no me desecha a mí. Yo por eso ya me relajé, que eso acabaron de predicar. Señor, si usted lo mandó es porque todavía hace falta. Yo voy a cambiar esto porque, no, ¿cómo lo manda el Señor? Por eso cuando Pablo dice, cuídese de usted mismo, le está diciendo, no ponga los ojos en el diablo, ponga los ojos en usted. El diablo está vencido, derrotado, acabado, como lo quiera llamar. Ya no puede hacer nada. Pero es usted el que lo deja salir debajo de sus pies y que se vuelva un gigante. ¡Ay, qué miedo!
Yo no sé si tiene cacho o cola y tiene tenedor o lo que sea, pero usted le da miedo. Y entonces usted le da miedo y usted cede delante de él cuando el poder está en sus manos, cuando el poder está en su boca, cuando él, la boca, la palabra del Señor puesta en su corazón con la que usted se tiene que defender y pararse firme. Resista al diablo y él huirá de vosotros, dice el Señor. Pero usted se pone como muchos otros a pelear nada más y a darle interés a él. No, ya está vencido. No tenemos que hacer nosotros nada de eso. La única forma que el diablo tiene legalidad sobre nuestra vida es cuando nosotros permitimos que él se levante y cruce los límites que el Señor colocó alrededor de nosotros. ¿Cuáles son esos límites? No fuimos al secreto. Pero decimos, Señor, tú sabes que yo te adoro, Señor. Y cambiamos una relación por una religión. Romanos 11:33 dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y Pablo termina y cierra diciendo: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le dio consejo? ¿Quién le dio a él primero para esperar? No, ¿qué le hemos dado nosotros? Por eso él todo lo hace por amor a nosotros. Por eso es que él no espera y no es su deseo que tú le sirvas. Y de eso hablaremos el domingo. Pero nosotros queremos, porque nos enseñaron a ganarnos las cosas. Entonces por eso es que escuchamos mucho: hay que pagar el precio. No, ya está pago. Simplemente decida entrar, simplemente decida caminar, simplemente decida hacer como él lo pide y nada más. No nos miremos con el otro, porque es que el propósito de ella es diferente al mío. El propósito de ustedes es diferente al mío. Entonces todos vamos a ir caminando hasta cierto punto, y en cierto punto vamos a ser separados para que podamos cumplir el propósito. El Everest, la película, ellos arrancan en grupo. Aprendan, es que por eso la película no solamente para decir, wow, como da plomo. No digan, ay, como gana de plata. No, es para que aprenda, relacione, tenga un evangelio intencional y relacional, relacione todo con el Señor. Yo preguntaba y le decía al Señor: ¿por qué si esta gente arranca en grupo a escalar la montaña, por qué terminan separados? Porque el propósito es que cuando usted va a llegar a la cumbre, usted no puede cargar ni su propia maleta, no le da. Y si usted va con otro y el otro se queda, ¿usted cómo lo va a dejar? Pero como no puede, por eso se van solos. ¿Por qué murió el guía o el protagonista de la película en el Everest, en el monte? Porque cuando bajaba, subía uno, le dijo: ayúdeme, estamos a unos cuantos metricos, yo tengo que subir hasta allá. Ay, que me quede el consuelo. Y este man se devolvió y perdió. Porque el oxígeno que tenía para poder bajar se lo gastó en unos poquitos metros, como le dijo el amigo. Si era amigo, pues. Se murieron los. Pero lo tenía que haber dicho es: hermano, ya no alcanzas. Pero mira, 50 metros, ya no te da. Devolvámonos ya, o si no nos quedamos. Pero él quiso ayudarle, quiso llevarlo para que él dijera: llegué. Y allá quedó.
y es una película de la vida real. ¿Cómo es el desespero cuando uno no tiene oxígeno? Que eso está a menos no sé cuántos grados y ellos se quitan la chaqueta y todo porque les da calor. Por eso cuando vamos en un avión, siempre le dicen a uno, si usted va con su hijo al lado, o con su papá, su mamá, su esposa, con el que sea, y resulta que por X o Y razón el avión se despresuriza y las máscaras de oxígeno caen, póngase usted la suya primero y luego auxilia al otro. No dice póngale al otro y después la suya, no, porque usted le pone al otro y si se la pone mal, los dos se murieron. En cambio, cuando usted se pone primeramente la suya, tiene la posibilidad de ayudar a otro. El Señor quiere que seamos uno, pero hay un momento en donde ese uno vuelve y cambia. Porque es uno el que tiene que pelear los metros finales. Ahí no sirve. Ay, ayúdame, empújame. Hacer una oración por mí. No. Que el Señor me dé fuerzas para... No, ya no sirve. Lo que fue. Tan injusto el Señor. No, ya no dio oportunidades. Por eso, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Y es aquí donde tenemos que reflexionar sobre la verdad de que todo proviene, de que se manifiesta y se dirige a Dios, de que encontramos un profundo consuelo, un propósito en nuestras vidas. Con eso cargamos todos los días. Cada día, cada respiración y cada experiencia son oportunidades para reconocer su amor y su plan perfecto en cada uno de nosotros. Pero necesitamos confiar en que Él tiene el control, de que Él no nos está entregando algo para acabarnos, no, nos está entregando algo para fortalecernos, para que cada día seamos más como Él. Por eso, cuídate de ti mismo. Cuídese de creer que todo está bien. Y ahí es donde devolvemos todo al Señor en gratitud. Que nuestra vida se convierta en un canto de gratitud hacia Él, hacia aquel que nos enseña, hacia aquel que vino a rescatarnos, hacia aquel que vino a darlo todo por nosotros. Y podamos cerrar, como Pablo le dijo, como dijo aquí en la carta a los Romanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si nosotros no nos matamos a nosotros mismos, y hablo de la vieja naturaleza, pues ahora no va a salir, el pastor me dijo que me hiciera el corte y que no. Ojo pues. Se suicidó, el pastor me dijo que me mataran. No. No lo tome literal así, no. Cuando Pablo dice cuídate de ti mismo, nos está diciendo día tras día tenemos que matar nuestro yo. Tenemos que matar nuestra vieja naturaleza. Tenemos que matar nuestro viejo hombre. Día tras día tenemos que morir a nosotros mismos, porque de lo contrario no seremos capaces de cumplir la voluntad de quien nos ha llamado de tinieblas a una luz admirable y perfecta. Y entonces no terminaremos diciendo a Él sea la gloria por los siglos, amén, sino diciendo, ¿y en dónde estás que no te veo? Iglesia, cuídate de ti mismo, nos dice el Señor en esta noche. No crea. Tienes la fe inquebrantable cuando todavía te cuesta
rendir parte de tu vida a Dios. No te engañes y no quieras engañar a otros, o aún peor, a Dios, porque dice que Él no puede ser burlado. Póngase de pie. ¿Y qué tal si ahí empiezas a hablar con el Señor? ¿A dónde te está invitando Él? ¿A dónde nos quiere llevar? Iglesia, necesitamos aprender a vencernos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a rendir todo de nosotros, porque es la única manera en que vamos a poder alcanzar la plenitud de Dios. Su siervo dijo: yo veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Vamos, esto no es para cuando estemos allá, esto es para cuando estemos aquí, porque su palabra lo dice. Cuídate de ti mismo, es una palabra para aquellos que están cansados de la derrota. Para aquellos que están cansados de lo mismo. Cuídate de ti mismo, es una palabra para aquellos que quieren hacer su voluntad. Aquellos que han intentado cuantas cosas en sus fuerzas han podido, pero no han conseguido nada. Cuídate de ti mismo. Esta palabra es para aquellos que quieren escalar peldaños en Dios. De aquellos que quieren ir, que quieren ser contracultura. Aquellos que quieren crecer. Aquellos que desean vivir la libertad a la cual fueron llamados. Aquellos que no se conforman con un poco, sino aquellos que aceptan el reto cuando Dios dice: pídeme por herencia y te daré las naciones. Pídeme y te daré. Pero cuando pedimos, tenemos que asumir la demanda de la responsabilidad de poder hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Y así podamos llegar a decir, como lo dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero eso no lo decimos a la ligera. Eso lo decimos cuando verdaderamente nos hemos rendido. Cuando verdaderamente hemos dichole: Señor,
Haz de mí como quieres hacer. Cuando tú le dices, Señor, sé que va a doler, pero hazlo. Moldéame. Tállame porque quiero ser como tú. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de lo que estás recibiendo. Tus ojos en la carne te engañan. Pero tus ojos en el Espíritu te muestran la verdad. Y Él nos llama a que seamos espirituales y no carnales. A que podamos vivir el diseño que Él ha creado para cada uno de nosotros. Por eso es que somos por Él, para Él y con Él. Que no sea su ira, sino el amor, su amor, el que nos cubra. Porque son planes de bien, los que Él ha creado para ti. Pero si no eres con Él, por Él y para Él, será un espejismo nada más. Abrázalo. Vamos, entrégale todo a Él. Ríndele todo a Él. No le preguntes más, Señor, pero ¿cómo lo hago? Es que me es difícil. No. No le digas más eso. Solo dile, Señor, tú lo has dicho, yo lo creo, lo voy a vivir porque estás conmigo. No pretendas entregarme tu casa cuando no me has entregado tu propia vida. No pretendas que haga con los tuyos cuando no has permitido que haga con tu vida, contigo. Porque fue a ti al que llamé, para que seas la luz que lleve e ilumine las tinieblas en tu casa. Fue a ti. Pero para que esa luz brille tienes que levantarte y tienes que decidirte. Yo dije que te daría fuerzas, pero dije que si no tenías ninguna,